Abran la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6. Es uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios. Cualquier cosa que valga la pena, todo depende de su concepto de Dios. Es interesante ver lo que los niños piensan de Dios. Tengo un artículo de un periódico titulado ¿Qué sucede cuando vemos a Dios? Cuando vea a Dios, le daré un gran abrazo, dijo Whitney. Luego saludaré a toda la gente de los tiempos bíblicos y también le haré todas las preguntas que mis padres no han podido responder. Yo me postraré ante Dios y le adoraré, manifestó Blaine, de 8 años. Luego iré a ver a mi perro en el cielo y después visitaré a mi primo. Otra respuesta. Yo iré a ver a Jesús y le preguntaré si se puede jugar en el cielo. Yo amo a Dios, dijo Carlos, de 8 años. Mis ojos se saldrían de su lugar y quedaría con la boca abierta, dijo Hillary, de 8 años. Dios estaría brillando y abrazaría sus piernas tan fuertemente que no podría deshacerse de mí por más que lo intentara. Me desmayaría, dijo Cristóbal, de 8 años. Gritaría de sorpresa porque sabría que estoy en el cielo. Yo me acercaría a él y le diría, te amo, Dios, respondió Ámbar, de 9 años. Me arrodillaré delante de él, le cantaría, le adoraría, le alabaría con todo mi corazón. Me gustaría quedarme con él todo el día y le pediría que me enseñe acerca de la Biblia. Quisiera saber más y más acerca de él y cuando vaya creciendo, siempre recordaría el día en que le conocí. Estos son puntos de vista infantiles y son preciosos. Pero leamos acerca de un hombre, un profeta, llamado Isaías, quien vio al Señor y fue un evento maravilloso. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hoy, más que nunca, necesitamos tener un destello de Dios, no de cualquier Dios, ni dioses, sino del único Dios verdadero. Sabemos que no hay muchos dioses, pero nos preguntamos si no hay un Dios que posee muchos nombres. Hoy escuchamos frases como, bueno, no importa si usted cree en Jehová o en Alá. Después de todo, creemos en un Dios verdadero. Bien, ¿cuántos dioses hay? 1. ¿Cuántas capitales hay en su país? 1 sola. Ahora, suponga que usted está tratando de llegar a cierto destino y alguien le dice, sí, la capital de California es Sacramento, pero yo la llamo Los Ángeles. Pero esto no tiene importancia mientras creamos que hay una verdadera capital. No, si la capital es diferente. Las cosas que son diferentes no son lo mismo. Ahora necesitamos entender, hay un Dios verdadero. Jeremías 2:11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria, por lo que no aprovecha. Ahora, pensemos en el Dios de la Biblia, el Dios de la revelación. Leímos acerca de Isaías, quien vio al Señor en lo alto y exaltado. Fue durante un año de crisis nacional.
El rey había muerto. Y parecía como que Isaías había depositado sus esperanzas para su país en el rey Usías. Pero Usías murió. En ese tiempo de crisis, Isaías fue al templo de Dios. Y ahí vio al Señor en las alturas, exaltado, sentado sobre un trono. Y sus faldas llenaban el templo. Amigos, no habla de las faldas de las montañas. ¿Alguna vez ha visto una novia caminando por el pasillo de la iglesia y su vestido tiene una larga cola? Hermoso. O en tiempos antiguos, un monarca, un rey, tenía un manto y algunas veces cuanto mayor era la pompa y el espectáculo, mayor era el largo de la cola del manto del rey. En nuestro drama de la pasión, vemos a esos reyes viniendo como magos y vienen con largos mantos, tan largos que necesitan ayuda para llevarlos. Mantos que hablan de la gloria y majestad. Isaías dijo, vi al Señor, y sus faldas llenaban el templo, hablando de la gloria y la majestad de nuestro gran Dios. Y cuando Isaías vio al Señor, vio muchas cosas acerca de Él. Quiero mencionar 3 atributos hoy del único Dios verdadero que Isaías vio. 3 atributos. Ahora, sé que hay infinidad de atributos de Dios, así lo creo. Pero quiero mencionar 3. Y oro a Dios que usted entienda estos 3 atributos. Primero, el único Dios verdadero es el Dios Trino. Él es el Dios Trino. Leamos nuevamente Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. La palabra serafín significa los ardientes. Estos son ángeles. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora leamos lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Por favor, note esta frase, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, Isaías ha tenido una visión del Dios Trino. Y no solo del único Dios verdadero, sino del Dios en 3 personas. Este es un gran distintivo cristiano. Tal vez el más difícil concepto de comprender, seamos creyentes o no. La idea de que nuestro Dios, el único Dios verdadero, sea revelado en 3 personas. La negación de la Trinidad es el origen de muchas herejías. Por ejemplo, el unitarismo. Los unitarios no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Los mormones no creen en la Trinidad. Los mahometanos no creen en la Trinidad. Y nuestros amigos judíos no aceptan la doctrina de la Trinidad. Así que de lo que estoy hablando hoy no es incidental. Hablo de algo absolutamente fundamental. Es una piedra de tropiezo para muchos y muchos creyentes ignoran acerca de la Trinidad. Si le pregunto a un creyente, hábleme de la Trinidad, le responderá, bueno, está Dios, está Jesús y el Espíritu Santo. Incorrecto. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No adoramos a 3 dioses. Adoramos a un Dios quien se revela a nosotros en 3 personas. Ahora, quiero mostrarle algo en el Antiguo Testamento, ya que musulmanes, judíos y cristianos creen en el Antiguo Testamento. Quiero que hoy veamos el Antiguo Testamento, que miremos lo que el Antiguo Testamento dice de la naturaleza trinitaria de Dios. Observamos esto en la visión de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La palabra Señor es Adonai. Es el nombre solo para Dios. En los versículos del 3 al 5, Adonai se muestra que es Jehová de los ejércitos. Nótelo.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Este es un nombre diferente para Dios. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Luego Isaías vio al Señor y hace una pregunta en el versículo 8. Hace una pregunta concerniente lo que el Señor mismo, Jehová, Adonai, habla. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Anote esto, está en singular. ¿Y quién irá por nosotros? Está en plural. Aquí está Adonai, Jehová, Señor de los ejércitos, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí está la Santa Trinidad actuando en conjunto. No en vano leemos en el versículo 3 que los serafines decían, Santo, Santo, Santo. Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu. Verá, Isaías está hablando de la naturaleza trinitaria de Dios. Y no solo eso, sino vemos la Trinidad en la historia de la creación. El primer versículo de la Biblia habla de la Trinidad. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el nombre de Dios, aquí es la palabra hebrea Elohim. Elohim. Esta palabra termina con una I y una M, lo cual significa que es plural en naturaleza. Puede ser traducido dioses, pero los traductores de las Escrituras sencillamente dicen Dios. En el principio, Elohim es un término plural. Por ejemplo, leemos en Isaías capítulo 6 de los serafines, que en el original termina en IM. Aquí Dios posee la misma terminación. Aquí Dios es Elohim. Y en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. No tres dioses, sino el único Dios que es plural en su naturaleza. Ahora, en el principio, el trino Dios lo hizo todo. Usted lo ve en la visión de Isaías. Lo trinitario de Dios lo ve en la creación del mundo. Lo trinitario de Dios lo ve en la gran confesión de Israel. Lo trinitario de Dios. La razón por qué algunos de nuestros amigos judíos no aceptan nuestra fe es porque piensan que es una blasfemia creer que Dios tenga un hijo. Porque si usted cree eso, piensan que posee más de un solo Dios. Así que la gran confesión de Israel, anótelo, está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, se la llama Shema. La gran confesión de Israel es esta, y todo judío devoto la repite diariamente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos dicen, siendo que Él es un Dios, no podemos aceptar la Trinidad. Ese es su principal texto prueba. Note que la palabra usada es Jehová. Jehová nuestro Elohim es uno. Jehová nuestro Elohim uno es. Jehová es singular. Elohim es plural. Y esa palabra uno es Echad. Anótelo, anótelo. Esa es la palabra uno. Pero esa palabra no significa un uno singular. Significa un uno colectivo. No me critiquen esto, escúcheme. Si usted dice, pastor, se está volviendo arcaico. Estamos hablando acerca del único Dios verdadero. Cuando la Biblia dice que el Señor, Jehová, nuestro Elohim, es uno, usa la palabra Echad, y quiere decir un uno colectivo. Anoten los siguientes versículos rápidamente. Génesis 2:24. Y serán una sola carne. Habla del marido y la mujer, un uno colectivo. Génesis 11:6. Y aquí el pueblo es uno. Todos ellos son llamados uno. Números 13, versículo 23. Un racimo de uvas. Muchas uvas, pero un solo racimo. Primera de Samuel 13:17.
Un escuadrón marchaba. Primera de Crónicas 17:21. Una nación. De lo que habla aquí es un uno como comunidad. Jehová, nuestro Elohim, es uno, una unidad. Bien, no adoramos a tres dioses, adoramos a un Dios, quien es un Dios trino. El único Dios verdadero es un Dios trino. ¿Lo comprendió? Segundo, el único Dios verdadero es el Dios santo. Leamos en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Si usted tuviera que estudiar toda la lexicografía del mundo para escoger una palabra, o los diccionarios para escoger una palabra, o enciclopedias para escoger una palabra que caracterice a Dios, tendría que ser la palabra santo. Dios es un Dios santo. Ese es el carácter interno de su bondad perfecta. Y eso significa que Él está en contra de cualquier cosa que es mala y diabólica. Hay una historia acerca del expresidente estadounidense Calvin Coolidge, quien era un hombre de pocas palabras. Un día fue a la iglesia, su mujer se quedó en casa. Cuando regresó, ella le preguntó, ¿fuiste a la iglesia? Sí, respondió él. ¿Y predicó el pastor? Sí. ¿Qué predicó? Del pecado. ¿Y qué dijo? Que Él está en contra del pecado. Dios también. Dios también. Dios es santo. Eso significa que Dios castigará el pecado. Usted no rompe las leyes de Dios. Usted no rompe los 10 mandamientos. Ellos permanecen. Usted se rompe en los 10 mandamientos. Un hombre que trate de romper las leyes de Dios es golpeado, derrotado antes de empezar. Usted salta de un edificio y dice, voy a romper la ley de la gravedad. No, usted no la rompe, la demuestra. Usted se rompe. Usted se rompe. Si usted es un glotón y come todo lo que ve y dice que rompe las leyes de salud, usted será el que se rompa. Usted será el que se rompa. Usted en verdad no puede romper las leyes de Dios porque aunque las desobedezca y en un sentido las rompa, lo que hace es ponerse al lado del pecado. Y Dios, que es santo, estará siempre en contra del pecado. Los serafines son seres angelicales. De lo que conozco, este es el único lugar en la Biblia en que se los menciona. Y son criaturas con 6 alas, con 2 se cubren los ojos, porque Dios es demasiado santo como para que los ángeles le contemplen y cubren sus ojos. Con las otras 2 se cubren los pies. Están avergonzados de estar ante su presencia. Y con las otras 2 vuelan para servirle. Uno de estos ángeles trajo un carbón encendido del altar. Y ya vamos a ver. Así que ellos están observando y están de pie. Están sirviendo, envueltos en estas alas que tienen. Y mientras vuelan alrededor del trono dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Este es el mensaje que falta en nuestro mundo actual. Pensamos en Dios como un abuelito glorificado. El hombre de arriba. Él es el 3 veces santo Dios de Israel. Y usted no tendrá un real concepto de Dios hasta que no vea la naturaleza trina de Dios, hasta que no vea que Él es el trino Dios. Él es el Dios santo. Debo terminar. El tercero y maravilloso atributo es, Él es el Dios salvador. Él es el Dios salvador. La respuesta para la nueva era es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Leamos Isaías capítulo 6, versículos 5 y 8. Dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Recientemente estuve estudiando el capítulo 5 de Isaías, y allí se mencionan 6 diferentes ayes. Él está condenando el pecado, está denunciando el pecado aquí, el pecado allá, el pecado más allá, aquí, allá y más allá. Y dice, ¡ay! Ante esto, ante lo otro y ante lo demás allá, ¡ay esto! Y entonces, ve al Señor. Y Él clama, ¡ay de mí! Si usted se autojustifica, si señala con su dedo acusador a otras personas, si condena el pecado en los demás y no se humilla delante de Dios, usted tiene un problema muy serio. Ahora Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió: envíame a mí. Verá, aquí estaba la respuesta al pecado de Isaías. Hay un cuento de un huevo en una pared. Y este huevo de la pared cayó, y ni todos los súbditos del rey pudieron componer al huevo que se rompió. Hay mucha teología en esta rima infantil. Usted no puede reparar un huevo roto, ni puede reparar una vida rota, pero Dios puede. El Señor Jesús puede. Cuando usted asiste a una iglesia, no va a escuchar un mensaje, sino encontrarse con Dios, y para dar gracias a Dios que existe un camino. ¿Y cuál es el camino? Uno de los serafines se acercó al altar, donde se ofrecían los sacrificios de sangre, y ponían ese sacrificio sobre el altar, y la sangre de ese sacrificio caía gota a gota sobre los carbones encendidos, y era consumido. El serafín se acerca al altar con unas tenazas, toma un carbón encendido y lo pone sobre los labios de Isaías y le dice: tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Ese es el Dios a quien servimos. Amigo, todo esto es una profecía y un cuadro de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y cualquier creencia en Dios que no vea a este Dios como el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de perdón y el Dios de la salvación, no cree en el único verdadero Dios. Podemos conocer al único Dios verdadero a través de la sangre del Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el Dios Trino, Él es el Dios Santo, y gracias a Dios, Él es el Dios Salvador. Hay salvación en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador.